Bienvenidos de nuevo a The Deep Dive. Hola a todos. ¿Listos para otra inmersión profunda? Como siempre, Hoy nos adentramos en el mundo del oro. un material fascinante, Usaremos la entrada de Wikipedia en español para oro. una mina de información. Descubriremos facetas sorprendentes de este metal precioso. Más allá de las joyas y el dinero, ¿verdad? Exacto. Empecemos con lo básico. ¿Qué es el oro tan especial físicamente? Brilla, sí. Pero hay mucho más. Algo más que lo haga tan codiciado. El oro tiene una combinación única de maleabilidad y ductilidad, imagina. Una onza de oro. Poco más de 30 gramos. Se puede estirar hasta cubrir una cancha de tenis. Es increíble, y esto influye en su uso en joyería y arte. Precisamente, esa capacidad de moldearse. Y estirarse en hilos finísimos. Permite a los artesanos crear diseños intrincados y delicados. Claro. Las láminas de oro en cúpulas y estatuas. O las joyas con detalles minuciosos. Y a diferencia de otros metales, el oro no se corroe. Es prácticamente inmune. Por eso las piezas de oro antiguas se conservan también. Exacto, como si llevaran la huella del tiempo. Hablando de tiempo, ¿de dónde viene el oro? No creo que brote de la tierra como las plantas. Su origen es mucho más espectacular. Sí. El oro que tenemos en la Tierra se formó en explosiones de supernovas. Supernova. Estrellas masivas que colapsan sobre sí mismas. Un evento cósmico de magnitudes inimaginables. Imagínate la temperatura y la presión en el núcleo de la estrella. Deben ser extremas. Se fusionan átomos y se crean elementos más pesados, entre ellos el oro. Entonces el oro de mi anillo se creó en una explosión estelar. Así es. Parte de ese oro, expulsado al espacio por la explosión, llegó a la Tierra. Es fascinante pensar que llevamos un pedacito del cosmos en nuestras manos. ¿Verdad? Y si el oro nace en eventos tan violentos, ¿cómo es que lo encontramos en estado puro en la naturaleza? Buena pregunta. La clave está en su química. El oro es un elemento muy poco reactivo. Poco reactivo. No se combina fácilmente con otros elementos para formar compuestos. Permanece en su estado puro, como las pepitas que se encuentran en los ríos. Exacto. Entonces, su solitario carácter químico explica por qué lo encontramos en forma de pepitas. Se podría decir que sí, Pero, ¿hay alguna sustancia que pueda disolverlo? aunque es resistente a la mayoría de los elementos. Ya veo. Existen sustancias que pueden disolverlo, De verdad. como el cianuro Cianuro. y el agua regia, Ahora una mezcla de ácidos muy corrosiva. entiendo. Estas sustancias se utilizan en la minería y la refinación del oro. Claro, para extraerlo y purificarlo. Correcto. Pero hay algo que me intriga. Si es tan poco reactivo, ¿cómo es que existen compuestos de oro? Ahí está lo interesante. Aunque generalmente se mantiene puro, Ajá, el oro puede formar compuestos compuestos. en los que adquiere una cara negativa, Cara negativa. algo inusual en metales como la plata. Interesante. Un ejemplo es el ion AO, Wow. que abre posibilidades fascinantes en la química y la nanotecnología. Increíble. Parece que el oro esconde muchos secretos bajo su superficie brillante. Sin duda. Y hablando de historia, ¿qué papel ha jugado este metal en las diferentes culturas a lo largo del tiempo? Su historia es tan rica como su color. Me imagino. Desde las primeras civilizaciones, el oro ha cautivado a la humanidad. Totalmente. ¿Te imaginas viajando en el tiempo para descubrir su importancia en diferentes épocas? Me encantaría. ¿A dónde nos llevaría nuestra primera parada? Nuestra primera parada nos transporta a la necrópolis de Varna en Bulgaria, Necrópolis de Varna. alrededor del cuarto milenio antes de Cristo. ¡Wow! Allí se encontraron los artefactos de oro trabajados más antiguos del mundo, Más antiguos que las pirámides de Egipto. anteriores incluso. Impresionante. Es decir, que el oro ya fascinaba a nuestros antepasados hace miles de años. Exactamente. Mm, Y su importancia se extiende a lo largo de la historia. claro. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el oro estaba asociado con los dioses y la realeza, Los dioses y la realeza. las máscaras funerarias de los faraones. Como la de Tutankamón. Son un testimonio de la veneración que le profesaban. Es cierto. Y en el Antiguo Testamento, el oro también tiene una presencia significativa. Sin duda. No se menciona en la construcción del Arca de la Alianza. ¿Y del Templo de Salomón? En el Antiguo Testamento, el oro simboliza poder, riqueza y divinidad. Su brillo y su valor lo convertían en un material ideal para representar lo sagrado. Y cruzando el océano, ¿qué hay del oro en la América precolombina? Ah, la América precolombina. Siempre me ha fascinado la leyenda de El Dorado. Ah,
El Dorado, ese mito de una ciudad hecha de oro. Que obsesionó a los conquistadores españoles. Aunque la ciudad nunca se encontró. Cierto. Sí existieron culturas en América que valoraban el oro. ¿Culturas cómo? Los incas, los aztecas y los muiscas. Por su belleza y significado espiritual, ¿no? Lo usaban en ceremonias religiosas como ornamento. Y símbolo de estatus. Exactamente. Recuerdo la historia del emperador Inca Atahualpa, quien ofreció llenar una habitación con oro a cambio de su libertad. Una historia trágica que ilustra la codicia que el oro ha despertado a lo largo de la historia. A pesar de cumplir su promesa. Atahualpa fue ejecutado por los españoles. Es una lección sobre cómo la ambición desmedida puede llevar a la destrucción. Una lección importante. Pero, dejando de lado los aspectos negativos, el oro también ha impulsado la exploración, el comercio y el desarrollo de tecnologías. Sin duda, el oro ha sido un motor de la historia, para bien y para mal. Su influencia se extiende a múltiples ámbitos de la vida humana. Totalmente. Y hablando de usos, me intriga saber qué aplicaciones tiene el oro más allá de la joyería y las monedas. Más allá de lo obvio. ¿Nos puedes revelar algunas de sus aplicaciones sorprendentes? Prepárate para descubrir un lado del oro que quizás no conocías. Su versatilidad te sorprenderá. Empecemos por la medicina. Medicina. Aunque suena extraño, el oro se utiliza en tratamientos para enfermedades como la artritis reumatoide. Oro como medicina. Algunos compuestos de oro tienen propiedades antiinflamatorias. De verdad. Y se administran en inyecciones o pastillas. Nunca lo hubiera imaginado. Es importante aclarar que estos tratamientos deben ser cuidadosamente controlados. Claro, como cualquier medicamento. Pueden tener efectos secundarios. Y aparte de la medicina, ¿en qué otros campos se utiliza el oro? ¿Tiene alguna aplicación en tecnología? Por supuesto. El oro es un excelente conductor de la electricidad y muy resistente a la corrosión. ¿Y eso para qué sirve? Lo hacen ideal para la electrónica. Ya veo. Lo encuentras en teléfonos móviles, ¿En serio? ordenadores e incluso en naves espaciales. Increíble. Nunca me hubiera imaginado que oro juega un papel tan importante en la tecnología que usamos a diario. Es así. Y no olvidemos su uso en la odontología. Cierto. Las amálgamas dentales que se usan para rellenar las caries. Contienen una pequeña cantidad de oro ¿Para qué? para mejorar su resistencia y durabilidad. Entonces el oro también está presente en nuestras sonrisas. Así es. Es asombroso cómo este metal se ha integrado en tantos aspectos de nuestra vida. Sin duda. Pero con tanta demanda, ¿de dónde se extrae todo este oro? Buena pregunta. ¿Quedan aún reservas en la tierra? Para responder a esa pregunta tenemos que adentrarnos en el mundo de la minería del oro. Me fascina la idea de explorar una mina de oro. Se emplean diferentes métodos para extraerlo de la tierra. ¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Existen dos métodos principales: A ver, la minería tradicional y la minería de placer. ¿en qué se diferencian? La minería tradicional implica excavar enormes minas a cielo abierto o subterráneas ¿Para qué? para acceder a las vetas de roca que contienen oro. Suena complicado. Es un proceso a gran escala que requiere maquinaria pesada Entiendo. Imagino que este tipo de minería requiere una gran inversión y puede tener un impacto ambiental considerable. y genera un impacto significativo en el entorno. Exacto. ¿Y la minería de placer? La minería de placer se basa en un principio más simple: ¿Cuál? separar el oro de los sedimentos de ríos y arroyos. Ah, sí, las clásicas imágenes de la fiebre del oro. Probablemente has visto imágenes de buscadores de oro con sus bateas. Tamizando la arena en busca de pepitas doradas. Exacto. Parece un método más artesanal. En Y menos agresivo con la naturaleza. cierto modo sí. Eh, La realidad es que la minería del oro en cualquiera de sus formas presenta desafíos ambientales. Ya veo. Uno de los mayores problemas es el uso del cianuro en el proceso de extracción. Cianuro. El cianuro se utiliza para disolver el oro de la roca, pero es una sustancia altamente tóxica Eso suena peligroso. que puede contaminar el agua y el suelo si no se maneja con sumo cuidado. Entiendo. Existe un debate importante sobre la sostenibilidad de la minería del oro debido a su potencial impacto ambiental. Tiene sentido. Con la creciente preocupación por el medio ambiente, es crucial encontrar métodos de extracción más sostenibles. Totalmente de acuerdo. Y hablando de reservas, podría llegar el momento en que agotemos el oro de la tierra. Esa es una pregunta interesante. Quedan muchas reservas. Las reservas de oro en la tierra son finitas, pero aún se descubren nuevos yacimientos. Y aquí hay un dato sorprendente. ¿Cuál? Hay una enorme cantidad de oro disuelta en los océanos. ¿En serio? Claro, la concentración de oro en el agua de mar es muy baja.
Pero el agua del mar es salada, no dorada. Pero si sumamos todo el oro presente en los océanos, Ajá. se estima que hay miles de millones de toneladas. Es una fortuna sumergida. ¿Y por qué no lo extraemos? Actualmente, extraer oro del agua de mar es más costoso que el valor del oro que se obtendría. Ya veo. Pero la tecnología avanza constantemente. Es cierto. Quizás en el futuro la minería submarina se convierta en una realidad. ¿Quién sabe qué nos depara el futuro? Cambiando de tema, me gustaría hablar del oro como inversión. El oro como inversión. ¿Por qué se considera el oro un activo refugio? El oro ha sido considerado un activo refugio durante siglos, en tiempos de incertidumbre económica o política. Los inversores suelen recurrir al oro como una forma de proteger su patrimonio. ¿Y qué lo hace tan especial como inversión? ¿Qué lo diferencia de otras opciones? Hay varias razones. Cuéntame. En primer lugar, el oro tiene un valor intrínseco. Valor intrínseco. A diferencia de las monedas fiduciarias que dependen de la confianza en los gobiernos, el oro tiene valor por sí mismo, independientemente de la situación política o económica. Es decir, que el oro no pierde su valor aunque haya una crisis financiera o una guerra. Exactamente. En segundo lugar, el oro es un activo escaso. Escaso. Su oferta es limitada, lo que ayuda a mantener su valor a largo plazo. Y si la demanda es alta y la oferta es limitada, el precio tiende a subir, ¿no? Así es. Por eso, en tiempos de incertidumbre, cuando la gente busca seguridad, la demanda de oro aumenta. Y su precio tiende a subir. Entiendo. Ya. Y esto explica por qué oro se considera una buena protección contra la inflación, ¿verdad? Correcto. La inflación erosiona el valor del dinero con el tiempo, pero como el oro tiende a mantener su valor real, se considera una buena cobertura contra la pérdida de poder adquisitivo. Eso es como se puede invertir en oro. ¿Cómo invertir en oro? Hay que comprar lingotes de oro y guardarlos bajo el colchón. No es necesario ser tan drástico. Menos mal. Hay varias formas de invertir en oro. ¿Cómo cuáles? Puedes comprar lingotes o monedas de oro. Para invertir en fondos cotizados. Fondos cotizados que siguen el precio del oro. Entiendo. O incluso comprar acciones de compañías mineras de oro. Ya veo, hay opciones para todos los gustos. Es que podría decir que sí. Pero con la llegada de las criptomonedas, el oro sigue siendo relevante como activo refugio. Esa es una pregunta que se debate mucho en la actualidad. Ah, sí. Algunos creen que las criptomonedas como Bitcoin ¿Bitcoin? están reemplazando al oro como activo refugio digital. Ya veo. Otros argumentan que el oro seguirá siendo un activo valioso, ¿Por qué? debido a su larga historia y su tangibilidad. Es un debate interesante. El tiempo dirá, ¿qué papel jugará el oro en el futuro del sistema financiero? Sin duda. Pero más allá de su valor económico. El oro también tiene un significado cultural profundo. Es cierto, el oro ha dejado una huella imborrable en la cultura humana. Su brillo, su belleza y su historia han inspirado a artistas, escritores y pensadores durante milenios. Desde los mitos y leyendas hasta las obras de arte, la literatura y la música, el oro ha sido una fuente de inspiración inagotable. Y su historia continúa escribiéndose. ¿En qué sentido? Con la exploración espacial y el desarrollo de nuevas tecnologías, quién sabe qué nuevos usos y significados se le darán al oro en el futuro. Después de este recorrido por el fascinante mundo del oro, me siento como si hubiera descubierto un tesoro. Me alegra oír eso. Y recuerda, esto es solo una pequeña muestra de todo lo que hay que aprender sobre el oro. Exacto. Nuestra inmersión en la Wikipedia en español nos ha brindado una visión general. Una visión general. Pero aún queda mucho por explorar. Así es. Y para finalizar, te dejo con una pregunta para que sigas investigando. ¿Cuál? Con tanto oro en los océanos, ¿crees que algún día encontraremos una forma de extraerlo de manera sostenible? Esa es una pregunta que invita a la reflexión. Y con ese interrogante nos despedimos por hoy. Ha sido un auténtico placer sumergirnos en el mundo del oro con ustedes, Un viaje fascinante, ¿verdad? desde las explosiones estelares hasta las profundidades del océano. El oro nos ha revelado sus secretos. Y quién sabe cuántos más se esconde todavía. Esperamos que esta inversión los haya inspirado a seguir explorando. El universo del oro es vasto y apasionante. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Gracias por acompañarnos en esta aventura dorada. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hola a todos, bienvenidos a otra inversión profunda aquí con nosotros. Hoy vamos a explorar algo que sé que te interesa, la terapia cognitivo-conductual, o TCC.
Y para esta inmersión vamos a bucear en un artículo de la Wikipedia en español. Me encanta. Y este artículo, ya te digo, no se queda corto. Nos lleva desde la filosofía antigua hasta la psicología moderna y cubre temas como las distorsiones cognitivas, algo que a todos nos afecta de una forma u otra. Ya, eso de las distorsiones cognitivas me llama la atención. Empezamos por ahí. El artículo menciona a los estoicos, ¿verdad? Sí, los estoicos, como Epicteto, creían que podías combatir las emociones negativas usando la lógica. Es una idea que conecta directamente con la TCC. Piensa en cómo la TCC se enfoca en las distorsiones cognitivas. O sea que los estoicos, sin saberlos, ya estaban hablando de TCC hace siglos. En cierto modo, sí. Claro, no usaban el mismo lenguaje, pero esa idea de usar la razón para manejar las emociones es muy similar a lo que hace la TCC. Me dejas alucinada. ¿Y puedes darnos algunos ejemplos de esas distorsiones cognitivas que la TCC intenta corregir? Imagina que suspendes un examen. Una distorsión cognitiva sería pensar, soy un fracaso total, nunca aprobaré nada. Pero un pensamiento más racional sería, vale, sé suspendido, pero a la próxima estudiaré más. La TCC te ayuda a identificar y cambiar esas distorsiones. O sea, en vez de dejarnos llevar por la emoción, la TCC nos enseña a analizar nuestros pensamientos y ver las cosas con más objetividad. Exacto. Y es fascinante ver cómo ese enfoque que se basa en la razón y el análisis tiene raíces en la filosofía estoica de hace siglos. Es como si el pasado y el presente se conectaran. Totalmente. Me encanta esa conexión. Y hablando de conexiones, el artículo también nos lleva por la historia de la TCC. Sí, y nos da algunas fechas clave para entender su evolución. Empieza en 1897 con Ivan Pavlov y el condicionamiento clásico. Es un concepto clave para entender cómo aprendemos. Así, el condicionamiento clásico lo recuerdo del colegio. Pero no lo relacionaba con la TCC. Es uno de los pilares. Pavlov demostró que se pueden asociar estímulos y respuestas y eso se aplicó luego a la terapia para modificar comportamientos. Luego, en 1958, llega Joseph Wolpe con la desensibilización sistemática, un paso importante hacia la aplicación práctica de estos principios. Claro, es como si la TCC se fuera construyendo poco a poco. Exactamente. Y en 1963 tenemos dos piezas clave que encajan. Arthur Statz propone el conductismo psicológico como marco unificador y al mismo tiempo Aaron Beck introduce la terapia cognitiva para la depresión. Dos avances en el mismo año. ¿Qué significó eso para la TCC? Ahí nace la TCC como la conocemos hoy, integrando la parte conductual, es decir, el cambio de comportamiento con la parte cognitiva, el cambio de pensamiento. O sea, la TCC no se trata solo de cambiar lo que hacemos, sino también cómo pensamos. Exacto, es un enfoque integral que abarca acciones y pensamientos. Y hablando de cómo funciona la TCC, el artículo menciona algo sobre las fases del tratamiento. Sí, habla de la fase de evaluación inicial, donde se identifican los comportamientos problemáticos. Es como hacer un mapa para guiar el proceso. O sea, se trata de entender bien la situación del paciente antes de empezar a trabajar en soluciones. Precisamente. Ya. Se busca comprender qué comportamientos hay que modificar. Y una vez que se tiene ese mapa, ¿qué pasa? El artículo menciona algo sobre reconceptualización. La reconceptualización es la esencia de la TCC. Es donde se abordan las distorsiones cognitivas, ayudándote a cuestionar tus pensamientos negativos y a reemplazarlos por otros más realistas y adaptativos. Es como reeducar nuestros pensamientos, ¿no? Aprender a pensar de una forma más saludable. Exactamente. Se trata de adquirir nuevas herramientas para procesar la información de manera más objetiva y menos autodestructiva. Increíble cómo todo esto conecta con la filosofía estoica. Fascinante, ¿verdad? Cómo las ideas del pasado siguen vigentes en el presente. Totalmente de acuerdo. Siento que ya hemos aprendido mucho, pero aún queda mucho por descubrir. Tienes razón. En la siguiente parte de nuestra inmersión, profundizaremos en las aplicaciones específicas de la TCC y en la evidencia que respalda su eficacia. Me muero de ganas. Gracias por esta primera parte tan interesante. Un placer compartirlo contigo. Retomemos nuestra inmersión en la TCC. Hablamos de sus raíces filosóficas e históricas. Ahora, ¿qué te parece si nos adentramos en cómo se aplica en la práctica? Genial. El artículo menciona varios usos médicos específicos de la TCC. Empecemos por uno que me llama mucho la atención, la depresión. ¿Qué dice la investigación sobre la eficacia de la TCC en este problema tan común? La TCC se considera un tratamiento muy eficaz para la depresión. Hay estudios que la consideran tan efectiva como los medicamentos e incluso con beneficios a largo plazo. Lo interesante es que la TCC para la depresión se centra en identificar y cambiar esos patrones de pensamiento negativo que contribuyen al estado de ánimo deprimido. Es decir, no se trata solo de pensar en positivo, sino de ir más allá, ¿no? Exacto. Es como darle a la persona herramientas para desafiar esos pensamientos y cambiarlos por otros más realistas y adaptativos.
Se trata de cambiar la forma en que interpretan los eventos, la forma en que se ven a sí mismos, y así romper el ciclo de la depresión. Suena muy empoderador. Y también se menciona que la TCC es eficaz para la ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo funciona en ese contexto? Sí, también ha demostrado ser muy efectiva para los trastornos de ansiedad. Se usan técnicas como la exposición gradual a las situaciones temidas, la reestructuración cognitiva para desafiar los pensamientos ansiosos y el entrenamiento en relajación. Exposición gradual. Se expone a la persona a lo que le causa ansiedad. Suena un poco intenso, ¿no? Sí, pero de forma controlada y gradual. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a hablar en público, se empieza por ejercicios de visualización, luego se practica con un grupo pequeño de amigos, y así, poco a poco, hasta llegar a hablar frente a una audiencia. La idea es que esa exposición repetida pero segura ayuda a reducir la ansiedad. Ah, entiendo. Es como una especie de desensibilización progresiva. ¿Y la reestructuración cognitiva? ¿Cómo se aplica en el caso de la ansiedad? Imagina que tienes que hacer una presentación importante y piensas, voy a hacer el ridículo, todos se van a dar cuenta de que estoy nervioso. La reestructuración cognitiva te ayuda a cuestionar ese pensamiento y a cambiarlo por otro más realista, como es normal estar nervioso, me he preparado bien y puedo hacerlo. Claro, se trata de cambiar el diálogo interno, ¿no? De negativo a positivo. Exactamente. Y junto con la exposición gradual y las técnicas de relajación, la reestructuración cognitiva forma parte del arsenal de la TCC contra la ansiedad. Y el artículo también menciona su uso en trastorno bipolar, psicosis, incluso esquizofrenia. ¿Podrías contarnos un poco sobre eso? Aunque la TCC no es el tratamiento principal para estos trastornos, ha demostrado ser un complemento útil a la medicación. Por ejemplo, en el trastorno bipolar, la TCC puede ayudar a las personas a identificar los desencadenantes de los episodios maníacos o depresivos, a desarrollar estrategias para regular sus emociones. O sea, la TCC no busca sustituir otros tratamientos, sino que trabaja en conjunto con ellos. Exacto. Y en el caso de la psicosis y la esquizofrenia, la TCC puede ayudar a manejar los síntomas, mejorar el funcionamiento social. Es increíble la versatilidad de la TCC, pero el artículo también menciona algunas críticas, ¿verdad? Sí, a pesar de la evidencia, la TCC no está exenta de críticas. Se habla de la falta de estudios doble ciego, de la eficacia decreciente a lo largo del tiempo, las altas tasas de abandono, posibles efectos secundarios y algunas preocupaciones filosóficas. Empecemos por la falta de estudios doble ciego. ¿Por qué es una crítica importante? Los estudios doble ciego son el estándar de oro en la investigación médica, pero en psicoterapia son difíciles de hacer. Esto se debe a que tanto el paciente como el terapeuta saben qué tipo de tratamiento se está administrando. Claro, entonces es difícil saber con certeza si la TCC es superior a otros tratamientos o incluso un placebo. Es una pregunta compleja. Si bien la TCC ha demostrado ser efectiva en muchos estudios, esa falta de estudios doble ciego dificulta determinar su eficacia relativa con total certeza. Y hablando de eficacia, se menciona una posible disminución de la eficacia de la TCC con el tiempo. ¿A qué se atribuye eso? Algunos estudios sugieren que la eficacia de la TCC para la depresión ha disminuido en las últimas décadas. Las razones no están claras, pero se especula que la formación de los terapeutas, la experiencia clínica, las expectativas de los pacientes podrían estar influyendo. Interesante cómo factores que van más allá de la técnica pueden afectar los resultados. ¿Y qué hay de las altas tasas de abandono? ¿Por qué algunas personas abandonan la TCC? Las razones pueden ser varias. La intensidad del trabajo terapéutico, la dificultad para confrontar emociones, la falta de conexión con el terapeuta. Y en cuanto a los efectos secundarios, ¿qué se sabe? Aunque se considera generalmente segura, algunos estudios han reportado efectos secundarios como ansiedad, malestar emocional, incluso empeoramiento de los síntomas. Pero es importante destacar que estos efectos suelen ser leves y transitorios. O sea, no es un motivo de gran preocupación, pero sí es importante que los pacientes estén informados. Y por último, ¿podrías contarnos un poco sobre las críticas filosóficas a la TCC? Algunos autores argumentan que la TCC, al enfocarse en modificar pensamientos, simplifica la complejidad del ser humano. Cuestionan esa visión determinista de la TCC que parece ignorar la influencia del contexto social, la libertad individual. O sea, se critica que la TCC se centre demasiado en el síntoma y no tanto en la persona. Exactamente. Se cuestiona si, al centrarse en eliminar síntomas, la TCC aborda realmente las causas de los problemas. Entiendo. Un debate interesante sobre la naturaleza humana y el alcance de la terapia. Sin duda. Y en la próxima parte de nuestra inmersión exploraremos algunas de las alternativas a la TCC y reflexionaremos sobre el futuro de este enfoque. Me parece genial. Tengo muchas ganas de seguir profundizando en este tema. De vuelta en nuestra inmersión sobre la terapia cognitivo-conductual. Hemos explorado sus raíces, sus aplicaciones e incluso algunas de las controversias que la rodean.
Ahora, me gustaría ahondar en esas alternativas que mencionaste al final de la segunda parte. ¿Qué otras opciones existen para quienes buscan algo diferente a la TCC? Bueno, existen diversas alternativas a la TCC, cada una con sus propios principios. Algunas de las más conocidas son la terapia psicodinámica, la terapia humanista y la terapia Gestalt. Empecemos por la terapia psicodinámica. He oído el término, pero no estoy segura de entender bien en qué se diferencia de la TCC. Claro, la terapia psicodinámica, que tiene sus raíces en las ideas de Sigmund Freud, se centra en explorar el inconsciente y cómo las experiencias pasadas, especialmente de la infancia, pueden influir en nuestros pensamientos, emociones y comportamientos actuales. O sea que, a diferencia de la TCC, que se centra en el presente, la terapia psicodinámica busca respuestas en el pasado. Exacto. La terapia psicodinámica explora patrones de relación, conflictos inconscientes, mecanismos de defensa que pueden estar contribuyendo a los problemas actuales. ¿Y la terapia humanista? ¿En qué se diferencia? La terapia humanista, que está representada por figuras como Carl Rogers y Abraham Maslow, pone énfasis en el potencial humano, la autorrealización. Se centra en crear un ambiente terapéutico, empático y de apoyo. Suena como un enfoque muy centrado en la persona, ¿no? Y en su capacidad de crecimiento. Sí, la terapia humanista ve al paciente como un experto en su propia experiencia y busca facilitar su autodescubrimiento y desarrollo. Y por último, mencionaste la terapia Gestalt. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? La terapia Gestalt, desarrollada por Fritz Perls, se centra en la experiencia presente y en cómo la persona se relaciona con su entorno. Utiliza técnicas experienciales y creativas para ayudar al paciente a tomar conciencia de sus pensamientos, emociones, sensaciones corporales, en el aquí y ahora. O sea, la terapia Gestalt se centra en la experiencia inmediata, ¿no? Y en cómo la vivimos. Exacto. Se trata de ayudar a la persona a integrar sus pensamientos, emociones y acciones para vivir de forma más plena. Con tantas alternativas disponibles, ¿cómo puede una persona saber qué tipo de terapia es la adecuada? Es una pregunta importante. No existe una talla única en terapia. La elección del enfoque dependerá de las necesidades individuales, la naturaleza del problema, las preferencias personales y también la conexión con el terapeuta. Entiendo. Lo importante es encontrar un terapeuta con el que te sientas cómodo y un enfoque que te resuene. Exactamente. Es fundamental sentirse escuchado, comprendido, respetado en el proceso. Y volviendo a la TCC, ¿qué nos puedes decir sobre su futuro? ¿Hacia dónde se dirige? La TCC es un campo en constante evolución. Se están desarrollando nuevas técnicas, se investigan nuevas aplicaciones, se integran otros enfoques como la atención plena, la compasión, la neurociencia. O sea que la TCC no es algo estático, ¿no? Sino que se adapta a los nuevos descubrimientos y a las necesidades de la gente. Correcto. Y a medida que avanza la investigación, es probable que la TCC se vuelva aún más efectiva, más personalizada, adaptándose a las necesidades individuales de cada persona. Una perspectiva esperanzadora. Muchas gracias por guiarnos en esta inversión en el mundo de la TCC. Ha sido un placer compartir este viaje contigo. Espero que te haya dado una mejor comprensión de la TCC, sus posibilidades, sus limitaciones y las alternativas disponibles. Sin duda. Y a nuestros oyentes los invitamos a seguir explorando este apasionante mundo de la mente y el comportamiento. Hasta la próxima. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda. Hoy nos vamos a sumergir en la mente de Thanos. Thanos. Uno de los, ya sabes, villanos más fascinantes del universo Marvel. Completamente. Puede que lo conozcas como el tipo que chasqueó los dedos. Ajá. Y eliminó a la mitad de la vida en el universo cinematográfico de Marvel, pero bueno, su historia va mucho más allá. Mucho más allá, mucho más allá. Para esta inmersión vamos a usar como base un artículo de la Wikipedia en español. Interesante. Para descubrir qué hace funcionar a este titán loco. Me gusta eso. Y que mime, su origen es tan intrigante como su búsqueda del poder. Exacto. Thanos no es solo un villano cliché. No. Un personaje complejo con motivaciones profundas. Y una filosofía retorcida, la verdad. Sí. Que desafía nuestra comprensión del bien y del mal. Totalmente. Empecemos por su nacimiento en Titán. Vale. Un mundo utópico. Habitado por los eternos. Seres de increíble poder. Y longevidad. Thanos, sin embargo, no nació como un eterno típico. Ahí está la clave. Thanos lleva el gen desviante. Exactamente. Una mutación que lo diferencia de su gente y lo marca desde su nacimiento. Imagínate nacer en un paraíso y al mismo tiempo ser rechazado por tu propia madre por tu apariencia. Wow. El artículo describe cómo Suizan, la madre de Thanos, se horrorizó al ver a su hijo. Sí.
presintiendo la oscuridad que habitaba en él. ¿Qué comienzo tan dramático para una vida? ¿Y cómo influyó este rechazo en la fascinación de Thanos por la muerte? Desde muy joven, Thanos se sintió atraído por la muerte y el nihilismo. Interesante. Rechazado por la vida, encontró consuelo en la idea de la nada, en la oscuridad. Oscuridad. Y esta fascinación lo llevó a la entidad que se convertiría en su obsesión, la muerte. Espera, la muerte. Hablamos de la muerte como un personaje, como una entidad cósmica. Exactamente. En el universo Marvel, la muerte es una entidad real, y Thanos, en su locura, se enamoró perdidamente de ella. Eso sí que es una relación tóxica. ¿Y cómo se traduce este amor por la muerte en la búsqueda de poder de Thanos? Thanos busca constantemente impresionar a la muerte, demostrarle su valía. A través de actos de destrucción y conquista, en su mente retorcida, la aniquilación se convierte en una ofrenda de amor. ¡Wow! Pero Thanos no se limita a suspirar por la muerte. El artículo destaca su increíble intelecto. Por supuesto. Y sus habilidades científicas. Exacto. Que utiliza para aumentar su poder. Así es. Thanos no solo es un guerrero formidable, sino también un genio estratega. Sí. Y científico. Combina su fuerza bruta con una mente brillante capaz de desarrollar tecnología avanzada y manipular energías cósmicas. Hablando de fuerza bruta, la historia de Thanos está marcada por actos de violencia extrema, como el bombardeo de su propio planeta, Titán. Este acto, que acabó con millones de vidas, incluyendo a muchos de su propia raza, nos muestra la verdadera profundidad de su locura. Increíble. Thanos estaba dispuesto a sacrificar todo, incluso a su propia gente. Sí. Para probar su devoción a la muerte. Este evento es crucial para comprender la lógica retorcida de Thanos. Él cree que el universo está superpoblado, que los recursos son finitos y que la única forma de salvarlo es eliminando la mitad de la vida. Y aquí es donde su plan maestro toma forma, la búsqueda de las gemas del infinito. Las gemas del infinito, artefactos de poder inimaginable que, combinados en el guantelete del infinito, otorgan a su portador control absoluto sobre la realidad. Thanos cree que con el poder del guantelete podrá cumplir su objetivo de equilibrar el universo, aunque eso signifique un genocidio a escala cósmica. Es increíble cómo este personaje puede ser tan aterrador y fascinante al mismo tiempo. Lo que lo hace tan intrigante es la contradicción en su núcleo. Thanos se ve a sí mismo como un salvador, como alguien que está haciendo lo necesario para el bien del universo, aunque sus métodos sean brutales y despiadados. Es una dualidad que nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y la delgada línea que separa al héroe del villano. Y esta es solo la punta del iceberg. A medida que profundizamos en la historia de Thanos, descubriremos más capas de su personalidad y motivación. Exacto. Esta inmersión apenas ha arañado la superficie de la compleja y multifacética historia de Thanos. En la siguiente parte de nuestro análisis, exploraremos con más detalle sus poderes y habilidades, así como sus complejas relaciones con otros personajes del universo Marvel. No te pierdas la próxima parte de nuestra inmersión en la mente de Titán Loco. Retomamos nuestra inmersión en la figura de Thanos, ya exploramos sus orígenes, su sed de poder y su retorcida lógica para salvar el universo. Pero el artículo también menciona algunos detalles intrigantes sobre sus poderes. Chiquinos no solo es fuerte y resistente, sino que controla la energía cósmica. A un nivel que lo distingue de otros seres poderosos, no hablamos solo de lanzar rayos, sino de manipular las fuerzas fundamentales del universo. Es decir, podría reescribir las leyes de la física a su antojo. Menuda responsabilidad, y Thanos no parece del tipo que se preocupa mucho por las consecuencias. Cierto. Y esa es una de las cosas que lo hacen tan peligroso. Puede crear campos de fuerza, teletransportarse a través de inmensas distancias. Todo esto sin siquiera mencionar el guantelete del infinito. Precisamente con las gemas del infinito en su poder, Thanos alcanza un nivel de poder casi divino. El artículo describe cómo borró la mitad de la vida en el universo con un simple chasquido de dedos. ¿Qué implicaciones tiene alcanzar ese nivel de control sobre la realidad? Con el guantelete, Thanos controla el tiempo, el espacio, la realidad, la mente, el poder e incluso el alma. Se convierte en una amenaza no solo para héroes individuales, sino para todo el cosmos, y ahí es donde su obsesión por la muerte se vuelve aún más aterradora. Es interesante que a pesar de todo ese poder, el artículo también resalte la astucia de Thanos como estratega. Claro. Y su maestría en tecnología no es solo fuerza bruta, también tiene una mente brillante. Exacto. Thanos planifica cuidadosamente sus movimientos, desarrolla tecnología que supera con creces cualquier cosa que exista en la Tierra. Su intelecto es una herramienta tan poderosa como su fuerza física. ¿Hayas considerado alguna vez que un villano pudiera ser tan calculador y preparado? No se me ocurre otro ejemplo en el universo Marvel de alguien que combine la fuerza bruta con una mente tan aguda. Siendo así, ¿por qué necesita el guantelete del infinito?
no podría lograr sus objetivos con su intelecto y tecnología. Esa es una buena pregunta. Parece que para Thanos la búsqueda del poder no se trata solo de alcanzar una meta, sino de probar algo tal vez a sí mismo o incluso la muerte es una sed insaciable que lo impulsa a ir siempre más allá. Thanos cree que está salvando al universo, pero sus métodos son brutales e indiscriminados. ¿Cómo podemos comprender esta contradicción? Es una de las paradojas más fascinantes de Thanos. Se ve a sí mismo como un salvador, aunque causa un sufrimiento inimaginable. Esta dualidad nos obliga a cuestionarnos la naturaleza del poder, la responsabilidad y la delgada línea que separa el heroísmo de la villanía. El artículo de Wikipedia nos da una buena base para entender a Thanos, pero es solo una perspectiva. Hay muchas otras historias en cómics y películas que ofrecen diferentes visiones sobre su psique. ¿Qué otros recursos podríamos explorar para comprender mejor a Thanos? Podríamos profundizar en historias específicas que muestran su evolución, como The Thanos Imperative o Infinity Gauntlet. También podríamos analizar sus relaciones con otros personajes como Adam Warlock o su hermano Eros. Esas son buenas ideas, incluso podríamos ir más allá de los cómics y explorar las adaptaciones cinematográficas y televisivas. El universo cinematográfico de Marvel ha ofrecido su propia interpretación de Thanos, mostrando sus motivaciones y complejidades en la gran pantalla. Sin duda hay infinidad de recursos para explorar cada uno con su propia perspectiva, y eso es lo que hace que estas inmersiones sean tan enriquecedoras. Constantemente descubrimos nuevas ideas, desafiamos nuestras suposiciones y obtenemos una comprensión más profunda de la complejidad de estos personajes. Hasta ahora, ¿qué te ha llamado más la atención de la historia de Thanos? ¿Qué aspectos te generan más curiosidad? Personalmente me fascina la lucha interna de Thanos. Es capaz de una crueldad inmensa, pero parece creer que actúa por el bien común. Es un recordatorio escalofriante de que incluso los villanos más destructivos pueden tener un sentido de propósito, por retorcido que sea. Es cierto, y eso nos lleva a preguntarnos si hay una pizca de duda en su interior, una parte de él que cuestione el camino que ha elegido. Exactamente, y ese es el tipo de pregunta que nos hace volver a estas historias, explorar la psique de estos personajes, sus motivaciones y el impacto que tienen en el mundo que los rodea. Es un viaje de descubrimiento que nunca termina realmente. Hemos recorrido un largo camino en nuestra inmersión en la mente de Thanos, desde sus trágicos orígenes hasta su búsqueda implacable del poder, pasando por las devastadoras consecuencias de sus actos. Y no olvidemos ese pequeño detalle de eliminar a la mitad del universo, un día bastante malo para todos. Sin duda, pero en medio del caos cósmico también hemos vislumbrado una fascinante complejidad en Thanos, impulsado por un amor retorcido por la creencia de que está salvando el universo incluso cuando infligen un sufrimiento inimaginable. Esa contradicción es lo que realmente lo hace memorable, ¿verdad? Es un villano sin duda, pero también una figura profundamente trágica, atrapada en su propia distorsionada sensación de propósito. Exactamente. Y eso es lo que eleva a Thanos por encima de la categoría de villano común de cómic. Nos obliga a enfrentarnos a preguntas incómodas sobre la naturaleza del bien y del mal, la seductora atracción del poder y el potencial de que incluso las intenciones más nobles conduzcan a resultados catastróficos. Su historia es casi una advertencia, ¿no crees? Un recordatorio de que incluso con las mejores intenciones, la búsqueda del poder absoluto puede corromper absolutamente. Es una lección poderosa. Y habla de la relevancia perdurable de la historia de Thanos. Una historia que resuena mucho más allá de las páginas de los cómics, tocando temas universales que siguen fascinándonos y desafiándonos. Al final, Thanos nos confronta con la necesidad de pensar. Críticamente es un maestro de la manipulación, capaz de retorcer la lógica y justificar sus actos atroces como sacrificios necesarios para el bien común. Es un recordatorio de que siempre debemos cuestionar nuestras suposiciones, examinar las motivaciones detrás de las grandes declaraciones y desconfiar de quienes afirman tener todas las respuestas. Precisamente, y esa es la belleza de explorar personajes complejos como Thanos. Nos obligan a enfrentarnos a preguntas difíciles, a lidiar con dilemas morales y en última instancia salir con una comprensión más matizada del mundo que nos rodea. Para concluir nuestra inmersión, me gustaría dejarte con una última reflexión. Hemos explorado los orígenes de Thanos, sus motivaciones, sus poderes y su impacto en el universo Marvel. Pero ¿y si existe una versión de Thanos que en lugar de sucumbir a sus impulsos destructivos, encontró un camino diferente, un camino que conduce a la redención, a la sanación, a un verdadero equilibrio del universo? Esa es una posibilidad interesante que nos invita a considerar el potencial de incluso los personajes más villanos para encontrar un camino de regreso del abismo. Y con esa pregunta abierta, damos por concluida nuestra inversión en la mente del Titán. Loco, gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos que esta exploración te haya dado una nueva perspectiva sobre Thanos y te inspire a seguir cuestionando, explorando y buscando respuestas en los rincones más fascinantes del universo, ya sea real o ficticio. Hasta la próxima inmersión.